Buenas noches, ¿cómo andan? Aquí está la información, aquí está la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo bien? En este jueves feriado a nivel nacional para muchos, porque en realidad es un feriado laborable, pero seguramente hay bastantes personas en sus casas mirándonos. Y eso explica una de las recientes y múltiples apariciones públicas del presidente Yamandu Orsi, que da pie a nuestra portada, porque Orsi se refirió hoy a las amenazas y presiones denunciadas por el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone tras votar con el Frente Amplio a favor de todo el articulado del proyecto de ley de rendición de cuentas y planteó que debe ser un malentendido eso de las presiones. Sí. Orsi agregó que es triste que esas cosas puedan pasar. El mandatario participó justamente del acto por el natalicio de José Artigas en Sauce, Canelones, que es lo que hoy se conmemora, y también hizo referencia a la muerte de 4 reclusos en el ex Comcar, hecho que dejó, dijo textualmente, en evidencia la situación dramática que tenemos a nivel penitenciario y refuerza la idea de que el aumento de presos en las cárceles es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora repasaremos otros asuntos de esta jornada. Vemos los titulares. Este viernes no habrá clases en educación inicial y primaria por la realización de asambleas técnico-docentes, instancia defendida por el presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Caggiani. El experto en palmera, José Bernal, le dijo a MBD Noticias que el tratamiento preventivo y los métodos de fumigación ante la llegada del picudo rojo no funcionaron. Según los datos del Departamento de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Turismo, creció 20% la cantidad de turistas que visitó Uruguay en el primer trimestre del año en relación con 2024. El Instituto Uruguayo de Meteorología pronostica el ingreso de un frente frío muy intenso que generará el próximo lunes temperaturas mínimas de 1 grado bajo cero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará dentro de 2 semanas si interviene o no en el conflicto de Israel con Irán para dar más tiempo a las negociaciones, según informó hoy la Casa Blanca. En Argentina, el Tribunal Oral Federal respondió a los abogados de Cristina Fernández y confirmó que la expresidenta podrá salir al balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución. Recuerden que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos, en tvciudad.uy a través de YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Es la hora de salir del estudio, Martín. Efectivamente, salimos del estudio y en primer término le damos paso para que nos dé su adelanto desde uno de los móviles a Diego Martini. ¿Cómo andas, Diego? Hola Martín, hola Natalia, buenas tardes para todas y todos, muy frescas tardes en la zona de Carrasco. Vamos a estar hablando con el abogado Juan Pablo Decia, quien representa a varios damnificados de Conexión Ganadera. Vamos a estar hablando sobre la posibilidad de generar un embargo a algunos descendientes y a algunos familiares de Gustavo Basso y de Pablo Carrasco, así que ampliaremos en unos minutos. De cuestiones legales a planteos políticos, aparece ahora Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes. Estamos aquí en el Comité 19 de junio, que justamente en esta fecha está celebrando su aniversario número 54. Y adentro están exponiendo la diputada Tatiana Antúnez y también la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde. El motivo es hablar un poco de estos primeros 100 días del gobierno. Estaremos conversando con ellas en algunos minutos. Y a 3 semanas de que asuman las nuevas autoridades de las intendencias, la secretaria general de la Intendencia de Montevideo, quien será secretaria general, Viviana Repetto, anunció que la próxima gestión apostará a la innovación para mejorar los servicios y la atención, mientras que el intendente electo de Canelones, Francisco Leñani, dijo que antes de fin de año habrá avances para la concreción de obras y planes de movilidad para Montevideo y el área metropolitana. Es un objetivo del Ministerio de Transporte tener los pliegos prontos antes de fin de año para poder licitar y empezar a ejecutar la obra, tanto en lo que es el corredor Avenida Giannatasio, Avenida Italia, como Ruta 8, Camino Maldonado. Estamos dándole un rol importante a la innovación. Creemos que con innovación y tecnología podemos hacer mucho más eficiente la tarea que realiza la Intendencia de Montevideo y de esa forma los servicios también sean de mejor calidad.
Empezamos el desarrollo informativo repasando la agenda del presidente Yamandu Orsi, que decíamos habló públicamente hace instantes y expresó su optimismo con respecto a que las gestiones que está realizando el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Luetkin, en Naciones Unidas, tengan resultado positivo en las próximas horas para concretar el relevo de parte del batallón Uruguay que está en el Congo. El mandatario calificó de espantosa la situación carcelaria y dijo que, tal cual lo señaló el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, el problema de fondo son las políticas que se han aplicado porque han aumentado la cantidad de personas privadas de libertad. Lo que nos pasa ahí adentro no es solo por el hecho de que tengamos más población carcelaria. Evidentemente, la solución se complejiza cada vez más cuanto más población tenés, porque precisás más recursos. Ahora, hay un tema de fondo y de raíz que hace años se viene planteando desde el comisionado parlamentario y que a su vez hay que reconocer que cualquier política que apunte a tener cada vez más presos y no solucionar el problema de fondo, en realidad es pan para hoy y hambre para mañana. Orsi fue consultado sobre la denuncia de presiones y amenazas que realizó el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto luego de votar la rendición de cuentas. Es muy importante, históricamente se ha resuelto así, seguimos en la misma línea. Los gobiernos que acceden resuelven los compromisos asumidos por gobiernos anteriores en una relación de continuidad, por lo tanto, esta aprobación no hace otra cosa que mostrar que hay una línea en el país que se continúa. ¿Le preocupa que Perrone denuncie presiones, incluso algunas amenazas por la actitud que tuvo Cabildo de acompañar? Pienso que debe ser un malentendido, no puedo creer que eso esté pasando en mi país, no me lo imagino. El mandatario confía en que en las próximas horas haya novedades positivas respecto al relevo de parte del batallón Uruguay del Congo. Yo creo que sí, que hoy de noche alguna solución, o en las últimas horas del día de hoy, alguna solución va a haber. O sea que esperemos que mañana el ministro vuelva con algún adelanto de lo que se puede hacer, que es el relevo, o supongo que es el relevo de parte del contingente uruguayo. Más allá de que hasta ahora no hemos tenido resultados o no ha sido posible, hay ya un atraso o hay gente que hace mucho tiempo que está y que es necesario relevarlo con lo que implica, ¿no? Con lo que implica incluso la vocación de Uruguay de ser garante de la vida y de la paz en gran parte del mundo, ¿no? Y también estaba allí y habló con los medios el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien dijo que su fuerza política se está tomando tiempo para analizar la condena a la expresidenta argentina Cristina Fernández, porque el caso es complejo y no se quiere cobrar el grito. Habló también de otro asunto, ¿no? Con respecto a la causa que investiga el desvío de fondos del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. Pereira dijo que claramente hubo un error de comunicación, un fallo de comunicación del fiscal a cargo, Gilberto Rodríguez, que a su criterio el mismo magistrado ya enmendó. Ni Abdala, ni Diverio, ni Alberti estaban siendo ni investigados ni imputados. Con lo cual, una cantidad de titulares de diarios se podrían haber evitado. Lo que tiene que hacer el Uruguay siempre, cuando hay un hecho que se está investigando, esperar las causas de la investigación. Nosotros hemos hablado obviamente con el Partido Comunista del Uruguay, con su dirección, con los compañeros que fueron citados y tenemos la convicción de que la justicia va a laudar favorablemente, pero hay que dejar trabajar. Con respecto a la comparecencia del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivali, al Parlamento, Pereira dijo que tiene derecho a expresar que se sintió perjudicado, aunque desde lo administrativo su organismo no le dio la razón. Eso no quiere decir que no tenga sentimientos o sensaciones, yo eso siempre lo respeto, pero también confío mucho en Jorge Díaz y en su accionar republicano y democrático. Pereira también se refirió a la imputación del ex senador frente amplista Charles Carrera y sostuvo que lo que sucedió en este proceso no debería ocurrir más en Uruguay. A un senador no se le pide levantar el desafuero y se lo tiene 8 meses sin imputarlo, no se lo tiene. En ninguna parte del mundo, ni en Uruguay ni en ninguna parte del mundo. Y de hecho nunca había sucedido en el Uruguay. Con lo cual, digamos, nosotros no perdemos de vista que nuestra tarea principal es gobernar, pero también poner las cosas en su lugar. Consultado sobre el pronunciamiento del Frente Amplio respecto a la condena de Cristina Fernández, dijo que deben tomarse un tiempo para analizarlo. Claramente es muy difícil confiar en una justicia de la manera que se elige, es muy difícil, independientemente del caso Cristina.
luego del caso Cristina lo tenemos que analizar tomando todos los elementos. Nosotros no vamos a cobrar el grito ni en este caso ni en ningún otro, pero sí tenemos miedo que se persigan a personas simplemente porque son opositores políticos. Tener un plan de fibra de Antel te conviene por donde lo mires. Salimos nuevamente del estudio, vamos al desarrollo del móvil de Martín Duarte, que está allí en el Comité 19 de junio. Adelante, Martín. Así es, Natalia, y le agradecemos estos minutos a la diputada del Frente Amplio, Tatiana Antunes, porque en la jornada de ayer se aprobó un proyecto que es un acuerdo vinculado a los países integrantes del Mercosur y que tiene que ver con las situaciones de violencia de género. Para ello nos va a ampliar un poco más la diputada. Tatiana, gracias por estos minutos. ¿Qué características tiene este proyecto que tiene media sanción? Se votó ayer en diputados y que apunta justamente a los cuidados necesarios. A veces uno tiene la sensación que en algunos episodios de violencia se llega tarde y bueno, ¿qué característica tiene en torno al cuidado de la violencia de género? Bien, este proyecto en realidad viene del año 2022, es un proyecto que presenta el Poder Ejecutivo de ese entonces, viene firmado por Lacalle Pou y por Paganini. Este proyecto contempla la normativa internacional en relación a la protección de los derechos de las mujeres, amparado en lo que es la Convención do Pará, lo que es el CEDAW, toda la normativa vigente en términos internacionales, pero que también en nuestro país la normativa actual para la protección a las mujeres en relación a los temas de violencia de género está alineada justamente con todo esto. Bueno, finalmente esta discusión por diferentes cuestiones que tienen que ver con cómo se van pasando a las comisiones y bueno, cómo es la vida parlamentaria, hace a que hayamos estado el día de ayer dando su discusión para darle media sanción. El proyecto lo presenta la diputada Adriana Peña, donde ella el informe en mayoría explica muy claro que se tratan de generar mecanismos de prevención con los países del Mercosur y los estados parte, digamos, que se asocian a esto. Nosotros entendemos que esto es de mucha importancia porque a veces no se ve lo que verdaderamente pasa con las mujeres que se encuentran en una situación de violencia en otro país. Uno se piensa que la normativa te va a amparar y en general lo que pasa es que si yo me mudo a Argentina y viví una situación de violencia en mi país, luego yo voy a ir a Argentina y va a estar todo resuelto, ¿no? Y en realidad lo que hace este acuerdo de alguna manera es ampararnos en los diferentes lugares evitando la revictimización, que eso es fundamental, ¿no? Que no sea necesario volver a llamarme a un juzgado, hacerme pasar por diferentes instancias judiciales, tener amparo legal de todo tipo y color para poder, porque la gente se piensa, y capaz que esto se dio también en el debate, que una vive esto y que no pasa, no, si ya tuviste la protección y qué sé yo, después no pasa nada, si vas a otro país, no. Volvés como a revivir todo el proceso y en ese sentido es sumamente importante. Obviamente que la discusión fue una discusión sana, pero bueno, hemos tenido que escuchar también elementos muy regresivos sobre la perspectiva de género, que entendemos que obedecen a una visión totalmente negacionista del tema, que no aportan, porque en definitiva esto se trata de defender la vida, se trata de sacar para afuera una realidad que es notoria, que hay datos que lo evidencian, que no es lo mismo ser hombre y ser mujer en las sociedades en las que vivimos, que a nosotras nos matan más, que a los niños y a las niñas los violentan y las violentan más, y que en general esto se da por parte de los hombres. ¿Los hombres son nuestros enemigos? Porque también esa es la pregunta. No lo son. Es necesario que haya un montón de mecanismos justamente para que estas transformaciones culturales sucedan, estas transformaciones en la convivencia sucedan.
acuerdo va en esa sintonía, va en la sintonía de aportar a la prevención, aportar a la protección y que no haya fronteras en este sentido. Nosotros entendemos que ninguna mujer debería tener una frontera si está viviendo una situación de riesgo de vida y que ningún niño ni niña viva una situación de riesgo porque lo impide para poder salir de esa situación es una frontera, ¿no? Entonces, obviamente, y dejar súper recontra claro que nadie está transgrediendo ninguna norma, las normas de nuestro país van a seguir siendo las mismas, esto no las altera, así como las normas de los otros estados que sean parte de este acuerdo. Así que bueno, ahora esperaremos al Senado a que se le dé la sanción correspondiente para que Uruguay sea el primer país en haber firmado este acuerdo. Diputada, gracias por estos minutos, es muy amable. Gracias a ustedes. Compañeros, sigan ustedes desde allí. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Y ahora vamos al contacto con otro de nuestros periodistas, Diego Martini, que como anunció tiene novedades sobre el caso Conexión Ganadera y posibilidades de nuevos embargos. Diego. Sí, así es, compañeros. Como adelantábamos, la posibilidad de generar embargos a familiares o a quienes están vinculados a la familia Carrasco y Basso, titulares de Conexión Ganadera, justamente porque algunas declaraciones que se dieron en fiscalías generaron una confesión de parte que involucra justamente a varios familiares en la posibilidad de lavado de activos. Y para hablar de esto estamos con Juan Pablo Decia, abogado de varios damnificados. Juan Pablo, gracias por estos minutos. Y bueno, ¿es posible esta posibilidad de generar un embargo a familiares de Basso y de Carrasco? Buenas noches. Yo entiendo que sí, que ya están todas las pruebas dadas en la investigación preliminar. De acá hubo un delito reiterado de lavado de activos por parte de todos los directores de Conexión Ganadera que en el último tiempo fueron vaciando la empresa y comprando con plata de los inversores, con plata que estaba depositada en las cuentas de Armandarias y Conexión Ganaderas, campos, inmuebles, urbanos, apartamentos a nombre de sus hijos, autos de alta gama, todo eso con el producto de una actividad ilícita precedente. ¿Cuál es la actividad ilícita precedente? Los delitos de estafa, los reiterados delitos de estafa y apropiación indebida que seguramente el fiscal impute en el correr de junio. A partir de esa imputación y de una imputación también por los delitos del artículo 30 y 31 de la Ley de Lavado de Activos, entendemos que también puede alcanzarse a terceras personas que son los poseedores, los tenedores, los propietarios formalmente de esos bienes que son de las víctimas que sufrieron la estafa de Conexión Ganadera. Que se dé ese embargo, ¿quién lo tiene que definir? A ver, esto está corriendo por dos vías. Por un lado, por la vía concursal, y está corriendo el incidente de calificación, y es bien importante porque el incidente de calificación en el concurso va a determinar si el concurso es fortuito o culpable. Acá está claro que el concurso va a ser catalogado como culpable porque se dan todas las presunciones absolutas y relativas que marca la ley de concurso para declarar un concurso culpable. En el incidente de calificación también se va a estudiar la existencia de cómplices, es decir, de terceras personas que a través de determinados actos contribuyeron a agravar el estado de insolvencia. Entonces, esa contribución a agravar el estado de insolvencia puede estar dada por haber adquirido bienes con la plata de los inversores. Y ahí entran los hijos del matrimonio Basso Cabral, Carrasco y Udicou, que a confesión de parte, relevo de pruebas. Si bien los informes de la CENACLAF y de la UIAF son bien claros en ese sentido, tanto Cabral como la señora de Carrasco, Ana Udicou, declararon que compraron apartamentos, campos a nombre de sus hijos con plata de Conexión Ganadera. Eso es lavado, no hay vuelta con eso, y eso obliga al fiscal no solamente a imputar un delito de lavado, sino que también obliga a tomar medidas precautorias, medidas de embargo, para asegurar el éxito de la investigación penal y lo que va a ser la sentencia en el concurso, que va a decretar quiénes son los cómplices. Y una de las consecuencias que tiene la declaración de complicidad en el concurso es que tienen que reintegrar todos los bienes para la masa, los bienes que eran de los inversores en este caso. ¿Cuándo podría llegar a realizarse la audiencia de formalización a cargo del fiscal Enrique Rodríguez? El fiscal nos adelantó que en el correr de junio va a pedir la imputación, la formalización, todavía no sabemos por qué delitos. Una vez que la pide, la justicia, el Poder Judicial, el juez de garantías, tiene 20 días para convocar a audiencia
no puede, no tiene por qué tomarse los 20 días, puede hacerlo antes, pero todo hace pensar que el fiscal lo va a hacer sobre fines de junio y la audiencia va a quedar para después de la feria judicial. Ojalá se pueda adelantar, el fiscal pueda presentar la imputación antes y la juez de garantías pueda convocar antes de la feria judicial, porque urge una medida en este tema que dé una señal clara para toda la sociedad civil y para los damnificados en particular. ¿Esa señal podría ser también una prisión efectiva, como sucedió en el caso de Larrarte, por ejemplo? Absolutamente. Yo no tengo dudas que se va a decretar prisión preventiva, porque si se imputa un delito de lavado de activos, los delitos de lavado de activos, los del artículo 30 y 31 de la ley, que son los que cometieron, no tengo dudas de que ya está la prueba en la carpeta de que estos delitos se pueden imputar, tiene una pena mínima de 2 años. De 2 a 15 años se castigan. Cuando la pena mínima de un delito de lavado de activos es de 2, el fiscal, por el Código de Proceso Penal, está obligado a pedir la prisión preventiva porque se presume el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Y es muy probable que el juez, la jueza en este caso, acceda a ese pedido por el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que tiene por el poder económico que hay atrás de esto, que fue el argumento que utilizó la doctora Marcela Vargas cuando decretó la prisión preventiva de Larrarte, que sin haber sido imputado un delito de lavado de activos, entendió que por el poder económico, 14 millones de dólares se llevó Larrarte para la casa, podía influir sobre terceros, sobre testigos, y en función de eso decretó la prisión preventiva. Acá hablamos y se puso como una cifra, pero seguramente sea más la cifra de 250 millones de dólares en el caso de Conexión Ganadera. Hace poco hubo un remate de algún ganado que fue incautado. ¿Qué posibilidades tienen los damnificados de recuperar algo de lo que pusieron? Yo creo que las posibilidades de recupero son buenas, no podemos aventurar ningún porcentaje, ya se están haciendo remate de animales, producto de lo que es la liquidación de la empresa, una liquidación ordenada que está llevando adelante el doctor Chivatone de muy buena manera, en donde se hizo un remate, como señalábamos recién, de 12.000 reses a muy buenos precios. Toda esa plata está depositada en el Banco República a la espera de que se presente después el proyecto de distribución de los activos en función de los acreedores que lograron verificar sus créditos. Una cortita, se le quitaron horas a la contadora que estaba trabajando con el fiscal, ¿no? Sí, y eso es una muy mala señal. El fiscal Enrique Rodríguez, desde febrero, desde que asumió la causa Conexión Ganadera y República Ganadera, ha trabajado denodadamente. Es un fiscal que día a día trabaja tanto en la causa de República como en la causa de Conexión con lo que puede. Que le saquen recursos humanos en este momento, en un momento clave de la investigación, una investigación que recién está empezando y que después de la feria se va a centrar en el resto de los tomadores externos de Conexión, los mandos medios, porque ahora arranca con los directores, pero esto sigue. Y está República Ganadera también. Que se le saquen recursos humanos a la Fiscalía es una muy mala señal de la Fiscalía de Corte. Gracias, Juan Pablo Decia. Por favor, a las órdenes. Volvemos a estudios, compañeros. Gracias, Diego y resto del equipo. Les contamos que mañana no habrá clases a nivel de educación inicial y primaria en todo el país debido a la realización en los centros educativos de ese subsistema, no así de los otros, de la educación nacional, de las denominadas asambleas técnico-docentes, que fueron defendidas por el presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Casciani, que dijo que son útiles, por ejemplo, para el abordaje de asuntos como el ausentismo escolar, la extensión del tiempo pedagógico y otros temas como pueden ser también la currícula. En otro orden, Casciani aseguró que este año se definirán aumentos presupuestales para la educación. Nosotros tenemos, por un lado, un compromiso del presidente de duplicar la cantidad de propuestas con extensión del tiempo pedagógico. ¿Va a ser posible llegar al reclamo histórico que se ha hecho del 6+1 para la educación de cara a este presupuesto? ¿Qué le transmiten las autoridades? Bueno, nosotros estamos formulando el mensaje de la Administración Nacional de Educación Pública, que como ente autónomo lo puede formular, y ahí hay un conjunto de recomendaciones a nivel internacional, pero hay un conjunto de compromisos a nivel nacional donde se va a apostar a un incremento presupuestal que permita llegar. Con respecto a las asambleas técnico-docentes a realizarse este viernes en las escuelas, Casciani justificó la convocatoria por la importancia de estos ámbitos para la generación
generación de propuestas de política educativa. Cuando las políticas educativas son abordadas por los docentes en sus centros escolares o a nivel de las asambleas nacionales, se hacen mejoras a lo que las administraciones proponen. Lo que estamos haciendo es convocar a las asambleas para discutir un conjunto de temas que nos preocupan, desde la asistencia, la extensión del tiempo pedagógico, cuestiones vinculadas a lo curricular, un conjunto de lugares donde hemos identificado posibilidades de mejora. Hablando del picudo rojo, un tema del que hemos hablado recientemente, ocurre que el investigador y experto en palmeras, José Berná, le dijo a MBD Noticias que la respuesta que viene dando el Comité de Especies Exóticas Invasoras frente a la invasión de esa plaga no ha dado resultados. Claro, porque aseguró que los métodos de fumigación no funcionaron y advirtió que se deberían retirar las palmeras muertas ubicadas en las avenidas de Montevideo para evitar accidentes. Va a ser difícil que detengamos el picudo antes de llegar a Rocha porque no se han tomado medidas ni tempranamente, porque el picudo lleva 3 años, ni en la actualidad, donde ese comando que vos decías de especies exóticas invasoras con los ministerios ha hecho solo una reunión después de 30 días de formarse y ahora en la semana que viene hace la segunda reunión. Y no hay medidas concretas, ojalá salgan medidas concretas de ello. Esto es grave desde 2 puntos de vista. Uno, porque estas muertas tienen arriba una fronda seca que va a ir cayendo y que puede lastimar y puede incluso herir personas o lastimar vehículos, ¿no? Hay que sacarlas rápidamente a medida que van muriendo. Ese es un problema que no estaba planteado, pero que hay que verlo con total urgencia. Esto es el testimonio claro de que se han gastado ya más de $1 millón acá con las intendencias del sur. Esa plata ha ido fundamentalmente a 2 empresas y acá están los resultados. La situación era recuperable y cuando se trataron afectadas, incluso las palmeras se curan si se tratan bien. Vamos al contacto con Martín Duarte, que sigue allí en el Comité 19 de junio, ahora con la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde. Martín, ¿es así? Así es, Natalia, estamos con la viceministra que ha llegado hace algunos días desde el Perú, donde estuvo participando de una actividad llamada El Pacto, que tiene que ver con el crimen organizado y una mirada también regional de la situación, en una jornada que también se conoció que el 46% de los uruguayos pone el tema de seguridad como la principal preocupación. Gracias por estos minutos. Gabriela, ¿en qué consiste esta actividad que participaste? Todas y todos. ¿En qué consiste esta actividad que participó, vinculado a esa mirada un poco más regional de lo que es la situación del crimen organizado, ¿no? Este es un encuentro que se está realizando porque está terminando hoy en Lima, en Perú, donde nos encontramos alrededor de 400 personas de toda América Latina, el Caribe y Europa. Es un organizado, se llama El Pacto, es una organización que está financiada por la Unión Europea y también por organizaciones de América Latina, donde aborda la situación más complicada que nos compete a todos los países, que es el crimen organizado y el terrorismo. Crimen organizado entendido no solo como narcotráfico, sino también vinculado a las armas, a la trata, el tráfico y la explotación de personas y obviamente la corrupción. ¿Cómo está parado nuestro país al respecto? ¿Qué conclusiones se extraen también de esta participación? Bueno, de las ponencias que hemos participado, incluso yo expuse la situación uruguaya, estamos del promedio para arriba. Tenemos muchas fortalezas en el sentido de la inversión que tenemos en tecnología, en capacitación y en coordinación de acciones con respecto al Ministerio del Interior, con otros organismos que también trabajan con respecto al crimen organizado, como es la CENACLAF, el Banco Central, la Secretaría de Drogas, la DGI, aduanas, y bueno, y ahora estamos reforzando esas coordinaciones
coordinaciones. La debilidad que nos hemos encontrado con todos los países es en el intercambio de información. Hoy en el desfile del Sauce con respecto al natalicio de Artigas, he conversado informalmente con el prosecretario de la República comentándole esto mismo. Sí, tenemos que trabajar muchísimo en el intercambio de información desde Uruguay hacia otros países y obviamente tener la vuelta, ¿no? Nos encontramos con que hay que fortalecer también mucho las relaciones personales que se han debilitado en los últimos años con aquellas personas que habían generado vínculos de confianza de la policía con respecto a otras policías y que no estaban en actividad. Este regreso de policías especializados en la materia nos da un horizonte bastante más claro con respecto a lo que teníamos hace un tiempo. Alberto, quiero consultarle por el hecho de esta semana, lamentable fallecimiento de 4 personas privadas de libertad, que ha puesto el tema de la prisionización sobre la mesa, en este caso de la sobrepoblación del sistema carcelario. El ministro el otro día se refirió al tema. ¿Qué pasos va a dar el ministerio en este sentido? Ha sido muy estudiosa del tema previo incluso a ocupar este lugar. ¿Por dónde se pasa? Justamente se necesita un respaldo también del Parlamento, eso lo dejó claro el ministro, pero ¿qué va a hacer el ministerio de aquí en más en torno a esta situación que preocupa? Bueno, no es novedad que tenemos la tasa de prisionización más alta de América Latina, no siendo la sociedad más violenta, ¿no? En este caso, y además con niveles de hacinamiento fuertes, o sea, tenemos mucha población privada de libertad y además en estructuras que no soportan una buena clasificación de las personas en el sentido de poder tener la persona en el módulo o la celda o haciendo el trabajo que necesita tener. Esta sobrepoblación tampoco permite una gestión ni de la alimentación, ni de la salud, ni del trabajo y estudio que tienen que tener. En este sentido, como decía el ministro, apelamos a una reforma normativa que permita descomprimir las cárceles. Esto no significa que vamos a abrir la puerta de aquellos que están, sino que empezar a frenar el flujo que estábamos teniendo bastante alto. Hay otras alternativas a la prisión. La persona que delinque no necesariamente tiene que terminar en una privación de libertad, sino que hay otros institutos de medidas alternativas que tenemos que fortalecer y echar mano ahí. Sobre todo las personas que tienen una familia, tienen una trayectoria educativa, tienen posibilidades de trabajar. Cuando uno lo quita del medio libre y lo pone en una prisión, en la situación en que está, lejos de rehabilitarse, tiene como una profesionalización en el delito. Incluso se delinque de adentro. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. ¿El ministerio va a presentar un proyecto en este sentido? Bueno, hablaremos con nuestros parlamentarios porque los legisladores son los que tienen que presentar este proyecto. Estamos en contacto permanente con nuestros compañeros y también no menor, con el acompañamiento del comisionado parlamentario. En la conferencia de prensa, no estaba en el país, pero la vi la conferencia de prensa del ministro con la directora del INR, también estaba el comisionado parlamentario. Él es consciente de la situación en que está, es consciente que esta situación no se cambia de la noche a la mañana, que necesitamos de coordinación con muchos y otros ministerios también y otras agencias y sobre todo con el Parlamento. Secretaria, muchas gracias, muy amable por estos minutos. En este caso, Gabriela Valverde, refiriéndose a varios temas y en particular este tema de las cárceles. Gracias, Martín y resto del equipo. Ahora, tiempo de columna digital, tecnológica. Se habla mucho de la inteligencia artificial y su impacto sobre el mundo del trabajo por la destrucción de empleos. Se habla menos de los empleos que crea, más allá de las cantidades. Tienen características que nos interesa abordar con Ana Laura Pérez en la columna de hoy. ¿Cómo andás, Ana Laura? ¿Cómo estás, Martín? Todo bien. ¿Qué trabajos crea la inteligencia artificial? Sí, siempre hablamos de los que hace desaparecer, hoy vamos a hablar de los que crea. Hay como 3 categorías de trabajos que van a nacer a partir de ahora. La primera sería, podríamos agruparla en trabajos que tienen que ver con la rendición de cuentas y la responsabilidad humana en los procesos de inteligencia artificial. Entonces ahí se abren 4 posibilidades. El auditor de inteligencia artificial, que lo que hace es eso,
entender cómo funciona ese modelo e irlo mejorando o eventualmente auditarlo para hacer más transparente el proceso. El traductor de inteligencia artificial, que no es otro que una figura de alguien que le explica a no expertos cómo funciona una herramienta de inteligencia artificial en un proceso determinado. Gente que decide en relación con eso, pero que no entiende cómo funciona. Después está el verificador de inconsistencias, que puntualmente va a revisar procesos o respuestas, o esto que se llama alucinaciones, ¿no? Respuestas inadecuadas que pueda dar o cuestiones falsas directamente, ¿no? Y va a revisar el proceso hacia atrás para entender de dónde derivan esas inconsistencias. Eso tiene que ver con lo que a veces pasa cuando hay personas que buscan algo valiéndose de herramientas de inteligencia artificial y el resultado que arroja es a todas luces incorrecto, digamos. Sí, claro. Por empezar, si tuviéramos que recomendarle a la gente eso, es que no busque fechas en una herramienta de inteligencia artificial porque no es recomendable. Pero después, en el último, sería lo que se llama el oficial de escalamiento. Y ahí lo que hace es intervenir, escala el problema. Interviene cuando una herramienta de inteligencia artificial no puede resolver un problema y tiene que resolverlo un humano. Define o resolverlo o derivarlo hacia sectores humanos determinados. Además hay trabajos de integración y supervisión tecnológica. ¿Por dónde vas ahí? Correcto. Ahí podemos hablar de, por ejemplo, el integrador de IA. Es el que toma una herramienta automática y la integra a un proceso. Entiende en este proceso dónde debería ir una herramienta de inteligencia artificial y dónde no. En qué parte, al final no puede ser el que apriete el botón para definir un proceso, no puede ser el último que defina, ir entendiendo en qué lugar ayuda más, colabora mejor. Después tenemos los entrenadores de inteligencia artificial. Ya de repente la carga de datos tan automatizada no es tan fina y cuando vamos a territorios más específicos o hay herramientas que tienen que conocer un tema determinado, se entrena manualmente, trabajando, hablando con la herramienta, cargándole datos, etc. Después evaluador de modelos, que también es para entender cómo funciona, si es el que mejor se adapta, y jefe de inteligencia artificial, que no es otra cosa de que alguien que tiene que entender esa lógica de funcionamiento y articularla con lógicas humanas. ¿Y qué pasa con el gusto, el criterio y la experiencia? Algo muy asociado a lo humano cuando hablamos de inteligencia artificial. E incluso nos pasa con las imágenes, muchas veces que es difícil describir esto que nos hace ruido todavía de las imágenes de inteligencia artificial y tiene mucho que ver con eso, con el gusto y el criterio. Entonces ahí, para mí, estos son los más divertidos y tienen que ver con, por ejemplo, personas que tienen lo que se llama habilidades blandas, ¿no? Muchas carreras en las que uno no piensa en estos terrenos, pero que tienen que ver, por ejemplo, con la psicología, con las ciencias de la comunicación, etc. Acá tenemos diseñadores de personalidad de inteligencia artificial. No es lo mismo una herramienta, por ejemplo, de chat generativo para hablar con adultos mayores que no manejan tanto la tecnología, cuestiones que tienen que ver con el tono, con la forma de hablar, con los modos, todo eso es como es lo que vamos a ir viendo ahora hacia el futuro, que va a empezar a trabajarse y a especializarse en esos territorios. Un diseñador de producto que va a tener que pensar cosas nuevas, digamos, detectar problemas donde se pueden solucionar este tipo de cosas. Y por último, un diseñador organizacional. ¿Sí? Ahí lo interesante es tratar de entender el proceso y ver cómo encontrar nuevas maneras de resolverlo. Bueno, tenemos que asustarnos quienes trabajamos en la comunicación, ahora que llegamos al punto 3, que integra algunas de las supuestas habilidades que deberíamos tener, o todavía no va por ahí. No, yo creo que esto también trae esta cuestión de, no tenerle miedo, empezar a entenderla, y sí, van a desaparecer trabajos que son automatizados dentro de áreas del conocimiento que no son necesariamente automatizadas. O sea, uno no pensaba que el tipo de trabajo que hacen personas que estudian comunicación es automatizable. Pero si uno hace el ejercicio de pensar, por ejemplo, cómo se ve, quedé bastante bien. Si por ejemplo, este tipo de cosas, para hacer una cosa como esta que le hicieron los compañeros del canal, lo interesante es saber, entender cómo procesa. Hicieron varios intentos y los primeros no quedaron bien o no los conformaron. Entonces también empezar a entender cómo funcionan los procesos es parte de poder trabajar con estas cosas. Entonces eso, hay espacio y hay que pensar qué cosas del trabajo que hacemos todos los días podemos dárselas a la inteligencia artificial y cuáles no. Les contamos que el presidente Yamandu Orsi dijo que nunca estuvo planteado que Uruguay firme un tratado de libre comercio con China, por lo menos desde que asumió,
pero aseguró que hay buenas señales desde Malasia para concretar acuerdos comerciales. Y el presidente también expresó su respeto por la expresidenta argentina Cristina Fernández y el deseo de que la democracia se fortalezca en el vecino país, pero subrayó que no le corresponde opinar sobre lo que está sucediendo. Yo ya me expresé como gobierno, no es buena cosa que nos metamos en asuntos de otros países, y cuando estamos hablando de temas de carácter judicial o temas penales, ahí menos todavía, o sea que todo el respeto y todo el deseo de que la democracia se fortalezca y no al revés. ¿No la vas a llamar a Cristina? ¿La vas a llamar? Veremos. Respecto al conflicto bélico entre Israel y Palestina, Orsi dijo que los nubarrones son cada vez más oscuros y reiteró que la posición de Uruguay ya ha sido explicitada. El canciller plantea una y otra vez cuál es nuestra posición. En el momento actual, el mensaje de paz o el reclamo de solución pacífica a los problemas, porque ahora ya no es un problema solo de la interna Palestina-Israel, ahora escaló, o sea que los nubarrones son cada vez más oscuros. El mandatario ratificó la voluntad del país de avanzar en acuerdos comerciales con todos los mercados que sean posibles, incluso con China. Nunca fue planteado en el marco de un TLC. Es la alianza estratégica que hay que profundizarla. Y a Uruguay le viene muy bien por el tema comercial, pero acá es como decimos siempre, hay que tender los lazos a todo el mundo. Ahora tenemos buenas señales desde Malasia. Quizá el canciller esté viajando para firmar algunos acuerdos también. Acá, repito, en un mundo que se cierra y que el comercio se complica, tenés que estar con las antenas todas encendidas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional precisamente hablando de la situación en Oriente Medio en una jornada que estuvo marcada hoy también por intercambios de fuego entre Irán e Israel. Irán atacó el sur y el centro de Israel, aunque no produjo mayores víctimas. Sí acertó en un hospital en Beersheba, en el sur del país, donde se produjeron algunos heridos, pero más que nada destrucciones edilicias. Por otra parte, Israel atacó también algunos centros nucleares de Irán, particularmente una central que está ubicada, que es la de Natanz, muy importante, y por otra parte también algunos centros de centrifugadoras y enriquecedoras de uranio. Pero desde el punto de vista político y también desde el punto de vista bélico, la nota la dio el presidente de Estados Unidos hoy, que anunció que va a esperar 2 semanas para tomar una decisión de si su país interviene o no en la guerra. Esto lo dijo la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien dijo que Trump sabe lo que va a hacer y que hay alguna esperanza, o que la abriga por lo menos, de que exista algún tipo de negociación. Por otra parte, las señales no son muy buenas. Hoy salió de sus hangares uno de los aviones del juicio final, un avión que Estados Unidos, o un grupo de aviones, tiene preparados para situaciones extremas. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que hay que terminar con el líder supremo, Ali Khamenei. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró este jueves que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, debe dejar de existir para que su país pueda lograr los objetivos de su ofensiva, que son eliminar la amenaza nuclear y neutralizar sus misiles, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que los tiranos de Teherán pagarán por el ataque de este jueves contra un hospital del sur de Israel. El hospital Soroka, en la ciudad de Beersheba, fue blanco esta mañana de misiles iraníes que provocaron graves daños en uno de los edificios del complejo, aunque solo algunas personas resultaron heridas levemente, según las autoridades hospitalarias. Irán lanzó una nueva ronda de drones y misiles sobre el centro y sur de Israel, algunos de los cuales han logrado sobrepasar las defensas israelíes, dejando hasta el momento un saldo de 47 heridos. El ejército israelí anunció hoy que golpeó de nuevo la instalación nuclear iraní de Natanz, así como un reactor inactivo en la ciudad de Arak, incluyendo la estructura del núcleo del reactor, una parte clave para la producción de plutonio. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping condenaron este jueves las acciones emprendidas por Israel contra Irán, coincidiendo en que la situación actual y los problemas relacionados con el programa nuclear iraní no pueden resolverse por la fuerza, mientras que la portavoz del Kremlin, María Zaharova, advirtió a Estados Unidos sobre los peligros de una participación de Washington en el conflicto.
En Argentina, mientras tanto, la justicia hizo lugar al pedido de Cristina Fernández y sus abogados de poder salir al balcón de su apartamento en el barrio porteño de Constitución. Esto se da a partir de una solicitud expresa y de una confusión que se había generado por parte de la presidenta de si podría o no utilizarlo en el entendido, y eso sí se lo pidieron, de que no se generen ni disturbios ni molestias para los vecinos que tienen que convivir en el barrio junto a la expresidenta, que se había preguntado durante la movilización y la marcha de ayer si estaba habilitada o no para poder salir al balcón de su casa. Hoy también la justicia perició el apartamento de Cristina Fernández y le colocaron la tobillera electrónica. El pedido para que el tribunal hiciera una aclaración sobre el tema fue presentado por la defensa de Cristina Fernández, ya que la resolución judicial que dispuso su arresto domiciliario establece que la exmandataria debe abstenerse de comportamientos que perturben la tranquilidad del vecindario, pero no mencionaba ni prohibía expresamente el uso del balcón, aunque los jueces le pidieron que actúe con prudencia y sentido común para evitar que se altere la tranquilidad del barrio. Este miércoles, horas antes de la movilización en su apoyo, la expresidenta se preguntó a través de la red X: ¿puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no. Por eso le preguntamos al tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido, y compartió el pedido de aclaración que presentaron sus abogados. Mientras tanto, y luego que se hicieron los estudios técnicos sobre la casa de la exmandataria en el barrio porteño de Constitución, los jueces le ordenaron al Ministerio de Justicia que le coloque la tobillera electrónica que controlará que Cristina Fernández no abandone su lugar de detención. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Cerca del final de nuestra edición central nos aproximamos al pronóstico del tiempo, que viene con un agregado. Sí, viene con una advertencia desde meteorología que además confirman varios meteorólogos, y es que el invierno se viene bastante frío y se esperan para el lunes temperaturas de 1 grado bajo cero, con hasta incluso se habla de algunas como gotitas heladas que pueden llegar a parecerse, no va a ser nieve, pero va a estar ahí. A eso Así que frío, frío. A eso que, sin usar la palabra técnica que no recuerdo ahora, capaz que por la cucaracha no lo dicen, le decimos aguanieve. Graupel es el nombre, gracias Juan Enricoa, que desde el control entendió y rápidamente me auxilió, porque sobre todo a la gente que trabaja en la meteorología le gusta que se use como corresponde. Pero bueno, tener en cuenta todo eso entonces, y nos metemos más allá de esa advertencia o ese aviso especial en el pronóstico extendido a las próximas 48 horas, empezando por lo previsto para mañana, viernes 20 de junio, en capital y cercanías. Por la mañana, cielo claro y algo nuboso con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas. Y por la tarde y la noche, claro y algo nuboso con neblinas. Temperaturas extremas, una mínima de 1 grado y una máxima de 16. Y el sábado 21 de junio estará claro y algo nuboso. También están previstas heladas agrometeorológicas en la mañana, y en la tarde aumento de nubosidad. La temperatura máxima será de 15 grados y la mínima de 2. Hasta aquí llega esta edición central de MBD Noticias, ya llegando de a poquito al final de la semana. Nos queda todavía la edición de mañana, ya llega al lado B, y a su término estaremos otra vez con MBD Noticias, pero en síntesis. Y las ediciones de mañana, como las de todos los días, a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar. Hasta mañana. Hasta mañana.